Cordial saludo, mi nombre es Miguel Alexander Barón Rodríguez. A continuación voy a hacer la sustentación del Plan Único de Cuentas, del tema identificación de Plan Único de Cuentas de la materia del curso de contabilidad. Entonces, tenemos el Plan Único de Cuentas como tal, digamos que este se divide de la siguiente manera. Es decir, tenemos la clasificación, tenemos la clase que es el primer dígito de la cuenta, luego tenemos el grupo que es el segundo dígito, luego tenemos los cuatro dígitos siguientes que vendrían siendo la cuenta en sí. Y ya cuando son más de cuatro dígitos, pues entonces ya son las subcuentas, que es como el detallado de las cuentas. Entonces, digamos, un ejemplo que podríamos dar para este caso seríamos, por ejemplo, el 1105 que vendría siendo caja. Entonces, digamos que la clase que pertenecería sería los activos, el grupo que pertenecería serían los disponibles y la cuenta en sí, pues como la habíamos mencionado, vendría siendo 1105 caja y pues ya digamos que después de eso, pues podríamos determinar si es caja menor o caja general como tal de la empresa. Entonces, digamos que cada una de las cuentas se clasifican de esta manera y pues se pueden entender a qué hace referencia cada código en sí. Entonces, digamos como tal, siguiendo con las cuentas principales, como tal, las de un dígito que veníamos mencionando, tenemos los activos, los pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, cuentas de orden acreedores, cuentas de orden de deudores, costo de producción y costos de venta. Entonces, al lado tenemos el dígito como tal que la representa. Hay que tener en cuenta que, pues, digamos que en estas cuentas intervienen dependiendo de su uso, es decir, si son digamos, anteriormente llamado el balance general o el estado de resultados, o el estado de las ventas, como lo habíamos mencionado en una anterior ocasión de las NIF. Eh, el decreto por el cual, digamos que inicialmente se promulgó este sistema de manejo de las cuentas es el decreto 2650 de 1993 y la naturaleza de las cuentas, digamos que no todas las cuentas en la partida doble, es decir, tienen como un mismo comportamiento. Es decir, hay algunas cuentas que aumentan en el débito y otras que aumentan en el crédito. Por ejemplo, digamos, los activos aumentan en el débito y cuando está en el crédito disminuye. Quiere decir, si yo tengo, por ejemplo, volvemos a la cuenta de caja, si yo la tengo ubicada con una contrapartida en el débito, significa que en el crédito hay una contrapartida que me está produciendo ingreso que me aumente esa cuenta. Entonces, como tal, por eso digamos que se ubica en el débito y en el otro, en el crédito, se, se coloca, digamos, la contrapartida, por ejemplo, puede ser cuentas por cobrar, digamos un ejemplo. Entonces, digamos que las cuentas por cobrar disminuyen, pero pues aumenta el ingreso en la caja. Entonces, digamos que ahí podríamos hacer la contrapartida. Ahora, caso de los que aumentan en el crédito, como por ejemplo los pasivos, si un pasivo está en el débito, significa que es un pasivo que yo estoy disminuyendo, que yo estoy pagando el pasivo. Y si el pasivo está en el crédito, significa que el pasivo se está incrementando. Un ejemplo práctico sería que cuando yo ubico, por ejemplo, el pasivo en el débito, en el crédito, probablemente tengo la caja, que quiere decir que yo saqué dinero de mi caja porque está disminuyendo mi caja, pero en el pasivo está, está en el débito porque también está disminuyendo. Entonces ahí disminuyen mis pasivos, mis deudas y también disminuye mi capacidad de tener efectivo en caja. Entonces ahora, caso contrario, si yo tengo el pasivo en el crédito, significa que yo tengo, pues estoy creyendo responsabilidades como tal y en mi débito me debe estar creando pues también un aumento, pues dependiendo de la contrapartida que estemos utilizando.
Entonces, digamos que de esta manera podemos comprender cómo es la naturaleza de la contrapartida según el tipo de cuenta. Entonces, acá nuevamente mencionamos las cuentas y podemos determinar cuáles aumentan en el activo y cuáles aumentan, perdón, cuáles aumentan en el débito y cuáles aumentan en el crédito. Eso sería todo. Muchas gracias y hasta luego.